el cristiano dominguero. Yo me acuerdo cuando era chico y los fines de semana íbamos a visitar en Florida algunas tías y tíos que tenía. Cuando íbamos en la camioneta que tenía mi papá en ese momento, recuerden que de esto les hablo de hace más de 50 años atrás. La Panamericana hoy era nada más que dos manos para un lado, dos manos para el otro, no lo que hoy tenemos como Panamericana. Y siempre que iba delante alguien que hacía una mala maniobra o que andaba a una velocidad que no correspondía o que hacía algo raro, mi papá decía: estos son los domingueros, que sacan el auto nada más los domingos para pasear y en la semana no lo usan. Vamos a poner la lectura del libro en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 y al 25, en donde leemos: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Pero quiero leerte también la traducción que dice la Biblia, el mensaje, por si te quedó alguna duda de lo que hemos leído. Allí dice: no se engañen ustedes mismos, pensando que son buenos oyentes, cuando en realidad hacen caso omiso a la palabra. Les entra por un oído y les sale por el otro. Actúen en consecuencia con lo que escuchan. Los que oyen y no obedecen son como los que se miran en el espejo, se alejan y 2 minutos después no tienen ni idea de quiénes son ni de qué aspecto tienen. Sin embargo, quien vislumbra el consejo revelado de Dios, la vida en libertad, aunque sea de reojo y se aferra a él, no es un distraído, sino un hombre o una mujer de acción. Esa persona encontrará deleite y afirmación en lo que hace. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en esta noche, si aún no se han dado cuenta, hoy traigo un mensaje de parte del Señor confrontador para tu vida. Mi amado, mi amada, es mi deseo que en esta noche abras tu corazón a la palabra. No vaya a ser que, como dice la Biblia, hoy te entre por un oído y te salga por el otro. Oye, obedece, para convertirte en un cristiano de acción y encontrar el deleite que produce estar en Cristo Jesús. ¿Amén? Muchos creyentes viven un cristianismo dominguero, pero tenemos que comprender que el cristianismo no es un evento de un día a la semana, sino el cristianismo es un estilo de vida. Y debe ser un cristiano más allá del domingo. Porque es fácil ser un cristiano el domingo cuando se viene a la iglesia. Muchos cristianos el domingo, por supuesto, adoran, lloran, prometen, cambian. O dicen que cambian. Sienten emoción. Piden oración por aquello que les sucede. Pero ellos ni se acuerdan de orar por su situación el resto de la semana. ¿Saben cómo llamo yo a estos cristianos? Yo los llamo los parásitos de la fe ajena. ¿Cómo los llamo? No los escuché. Los parásitos de la fe ajena. Quieren que Cristo, mis amados, obre a través de la fe del hermano, sin ocuparse ellos de orar a Dios. Pero el lunes vuelve el mismo mal carácter, el lunes vuelven las mismas prácticas pecaminosas, el lunes vuelven las mismas decisiones equivocadas y el olvido de vivir una vida piadosa. Y podemos darnos cuenta
cuenta entonces que la pregunta clave no es cómo adoramos el domingo. La pregunta es cómo vivimos desde el lunes. ¿Cómo vivís a partir de mañana? Y cada uno de nosotros tenemos que tener claro que el cristianismo no es un evento, es una forma de vida. El cristianismo es una identidad que debemos asumir todos los días de la semana. Y más allá de lo que hacemos, es lo que somos. Ser cristiano no es un rol. Ser cristiano no es ser un actor que se pone el personaje los días domingos, que se activa en ciertos momentos, sino ser cristiano es una identidad que nos define en todo tiempo. Como dice Pablo dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y mi amado, si Cristo vive en vos, no vive solamente el domingo. Cristo vive todos los días de tu vida, de lunes a domingo, del 1 de mes al último día del mes y del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús lo decía allí en Lucas 9:23. Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice tome su cruz el domingo para ir a la iglesia. Dice tome su cruz cada día. Y cada día significa de lunes a domingo. Y siga. El cristianismo no se celebra. El cristianismo se encarna. Se tiene que hacer carne en ti. No se programa. El cristianismo se vive. El cristianismo no se aparenta, se es. Tenemos que comprender que ir a la iglesia no nos convierte en discípulos. Y ser discípulos significa estar dispuestos todos los días a tomar la cruz para seguir a Jesús. Y si aún por esas cosas no tenés claro, no entendés qué es tomar tu cruz, te lo digo. Tomar la cruz significa morir a nuestro ego. Significa morir a los deseos que nos alejan de Dios y rendir nuestra voluntad para que Cristo sea el centro. No es un acto único, es una acción y un acto constante. No es que tomar la cruz por única vez y después listo. Todos los días, cada día implica decisiones pequeñas y grandes donde elegimos obedecer a Jesús en lugar de seguir lo más cómodo y lo más popular. Tenés que saber que la cruz era símbolo de vergüenza y de sufrimiento en tiempos de Jesús. A la cruz estaban sentenciados los delincuentes más atroces que había en ese momento. Y seguirlo implica estar dispuesto a cargar con el rechazo. Implica estar dispuesto a la incomodidad, estar dispuesto al sacrificio por causa de la fe. Y aunque suena duro, la paradoja es que al cargar la cruz encontramos verdadera libertad, encontramos verdadera plenitud, porque dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Dios. ¿Amén? Es decir, entonces, que cargar la cruz no se trata de vivir como cristianos solo el domingo. Cargar la cruz es vivir como hijos de Dios todos los demás días de la semana. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9 nos dice que, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros,
ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Este es un llamado directo de Pablo a la transformación personal, marcando un límite claro entre quién eras y quién eres ahora en Cristo. El mensaje principal es que la fe no es solo creer, la fe es actuar coherentemente con nuestra nueva identidad. No podemos vivir la vida nueva, vestir las vestiduras blancas, limpias que el Señor nos ha dado, si seguimos aferrados a los hábitos de la vieja vida, a los harapos con los cuales el Señor nos encontró en algún momento de nuestra vida. Hay personas que les gusta el ambiente del domingo en la iglesia. ¡Ay, qué lindo! Voy a la iglesia, qué bien se me trata, qué linda gente hay allí, cómo me sonríe. Y lo hacen porque se siente segura, lo hacen porque se siente amada y parte de algo más grande que ellos mismos. Pero no les gusta la obediencia diaria al Señor, sino que quieren seguir viviendo a su manera, aunque estén equivocados. Es decir, les gusta ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Y tenés que entender, mi querido, mi querida, que Dios no quiere que tu cristianismo sea solamente una experiencia semanal, un día a la semana. Entonces, ¿qué necesitas para dejar de ser un cristiano dominguero? Y lo primero que necesitas es coherencia. Lo que crees se debe notar en la forma como vivís. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Y la Biblia, el mensaje lo dice así: afirman conocer a Dios, pero sus acciones hablan más alto que sus palabras. Son verdaderamente repugnantes, desobedientes, que no sirven para nada. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Pero es muy importante, mi amada iglesia, reconocer que la incoherencia es uno de los mayores tropiezos para el mundo. Porque no es lo que haces el domingo en la iglesia lo que define tu cristianismo, sino la forma como vivís, primeramente en tu hogar. Pregúntate y analizar: ¿cómo te comportás en casa? Maridos, ¿cómo tratás a tu esposa? Esposas, ¿cómo tratás a tu marido? Papá y mamá, ¿cómo tratás a tus hijos e hijas? ¿Cómo respondés cuando hay un conflicto? ¿En qué gastas el dinero? Entérate de una cosa, mi querido, mi querida. Podés parecer cristiano el domingo, pero la forma como te comportás en tu casa, con tu familia, es lo que realmente eres delante de Dios. La coherencia es cuando mi conducta confirma mi fe en Dios. Es cuando mis acciones confirman la verdad en quien he creído. Y el cristiano debe tener coherencia cuando dice, y lo que dice lo sopesa con lo que hace. ¿Qué necesitas para dejar de ser un cristiano dominguero? Y lo segundo que necesitas es carácter. Lo que eres cuando nadie te ve. Mateo 6:6 dice lo siguiente: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y tenemos que comprender que el carácter del cristiano no se forma en público. El carácter del cristiano no se forma en la iglesia tampoco. El carácter del cristiano se forma en las decisiones privadas, en los momentos de soledad, en los momentos de tentación y de oportunidades pecaminosas. El carácter del cristiano se demuestra cuando, pudiendo mentir, decidimos hablar con la verdad. Cuando, pudiendo vengarnos, elegimos perdonar.
Cuando pudiendo pecar porque nadie nos ve, decidimos resistir la tentación para agradar a nuestro Dios. El carácter se forma reconociendo esta verdad que nos declara la palabra de nuestro Dios allí en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y esta es una promesa de que la verdad de Dios es imparable. Lo que hoy parece confuso, lo que hoy vos crees que es secreto en tu vida, Dios lo va a sacar a la luz para su gloria y para nuestro crecimiento. Y lo tercero y último que necesitas es constancia. Es permanecer por convicción, no por emoción. En 1 Corintios 15:58 se nos dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La emoción de los domingos en la iglesia es buena, pero la constancia durante la semana es mejor. ¿Qué es la constancia? La constancia es orar todos los días aunque no veas resultados inmediatos. La constancia es apartar tiempo todos los días para leer la Biblia, para que Dios hable a tu vida. La constancia es congregarte en la iglesia durante la semana como prioridad en tu agenda. Tener agendado los miércoles, tener agendado el día de tu célula. No solamente el domingo. Eso es constancia. Seguir esperando en Dios sin rendirte, confiando en sus promesas. Y cuando esto está rigiendo tu vida en la semana, mi amado, mi amada, es constancia. Espero que hoy hayas traído tus oídos. ¿Trajeron sus oídos? Amén. Porque Dios es el que te está hablando, mi querida iglesia. Entonces, para terminar en esta noche, mi amado y mi amada, deja de ser un cristiano dominguero. Y esa sería toda la conclusión. Más allá del domingo, Dios nos llama a una vida de coherencia, a una vida con carácter, una vida con constancia. Porque Dios no necesita asistentes domingueros a la iglesia. Dios necesita discípulos que viven lo que creen todos los días de su vida. Necesita cristianos que reflejen a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, todos los días. Y si hoy reconoces que has sido un cristiano solo de domingo, hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Y recordá esto, que quien vislumbra el consejo revelado de Dios, la vida en libertad, aunque sea de reojo, y se aferra a él, no es un distraído, sino un hombre o una mujer de acción. Esa persona encontrará deleite y afirmación en lo que hace. Porque el mismo Dios que te llamó es el que te fortalece para permanecer, siendo coherente, con carácter y constancia. Permanece todos los días de tu vida hasta que Dios te llame a su presencia.